Y para hallar las reacciones yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre de la viga. Entonces dibujo mi viga, ambas reacciones a los extremos, y empiezo con la carga inclinada, que les decía que eso significa que va a tener una componente en vertical y una componente en horizontal, ¿no? Entonces, como tiene una inclinación de 30 grados, yo puedo hallar esas componentes horizontal y vertical. Ya deberían saber o deberíamos recordar que la componente vertical va a ser igual a 10 kilonewtons por el seno de esos 30 grados. Y la componente horizontal va a ser igual a 10 kilonewtons por el coseno de esos 30 grados. Si tienen dudas sobre esto, lo explico de nuevo, o explico de dónde sale eso, ustedes me dicen nomás. Yo estoy asumiendo que ya sabemos cuál es el razonamiento para hacer eso. Entonces, su componente vertical, 10 kilonewtons por seno de 30, que vamos a ver cuánto nos da, me da un resultado de 5. Ahí están las dos componentes, vertical y horizontal. La componente vertical, les decía, me da un resultado de 5 kilonewtons, que es 10 por el seno de 30. Y la componente horizontal, o la componente en X, si quieren decirlo así, sería 10 por el coseno de 30 grados, que me da 8.66 kilonewtons. Y ahí están mis dos componentes en mi diagrama de cuerpo libre. Sigo con esto de acá, que les decía, para hallar la equivalente de esta carga que está triangular, ¿qué tengo que hacer? Agarro mi base del triángulo y mi altura y saco el área de ese triángulo, ¿no? Para hallar mi fuerza equivalente. No sé quién escribió en el chat, pero les quería decir que no saqué lista la anterior porque se me cortó el internet, así que por favor si podrían volver a escribir su nombre, mil disculpas, pero no fue un imprevisto. Ya, ok, ahora sí continuemos. Bueno, entonces, para hallar el equivalente de esta carga, su magnitud la hallo hallando el área, ¿no? El área es base por altura, la base es 6 metros, la altura es 4 kilonewtons por metro, y entre 2, porque el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces 6 por 4 entre 2 me da un resultado de 12 kilonewtons. Esos 12 kilonewtons son el equivalente de esta carga triangular. ¿Y dónde van a estar ubicados? Como les decía, a 1/3 del lado más largo o a 2/3 del lado menor, ¿no? Entonces, si me han estado siguiendo hasta aquí, ¿alguien puede decirme a qué distancia va a estar ubicado? ¿Cuál va a ser esta distancia de acá o de acá? Cualquiera de las dos. Si esto vale 6 metros, tenemos que ponerlo a 1/3 de esa distancia, nuestra carga. ¿2? Sí, va a estar a 2 metros de este extremo, o lo que es lo mismo, a 4 metros de este extremo. Entonces ahí la colocamos. Y yo ya lo coloqué las distancias en función a la viga, que bueno, va a ser 4 metros acá, aquí van a ser 2 más estos 2, 4, y estos 2 de acá. Y la magnitud que les decía que me da 12 kilonewtons. Entonces, eso ya está calculado, es mi carga equivalente. Ahora esto sí ya puedo calcular las reacciones en A y en B, ¿no? De manera muy sencilla. Entonces, antes que nada, esta carga horizontal de acá, yo sé que les genera seguramente alguna incomodidad y no le puse aquí la reacción en A que va a tener eso. Ya. Entonces, veamos, ¿qué va a suceder? Esta carga de 8.66 kilonewtons genera una reacción en horizontal en A. ¿Por qué solo la genera en A y no en B? Porque en A tenemos reacción tanto vertical como horizontal, es un apoyo de este tipo.
que está, en realidad, se simboliza así. Seguramente con esta simbología ya lo entiendan mejor. Que puede reaccionar tanto vertical como horizontalmente, mientras que en el apoyo en B es un apoyo que solamente tiene reacción vertical, ¿ok? No puede tener reacción horizontal. Entonces, por eso esta carga de acá va a generar solo una reacción en A. Pero de todas maneras, eso no influye en lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Si esta carga esta magnitud es de 8.66 kilonewtons, la reacción en A horizontal, o la reacción en AX, va a ser igual de esos 8.66 kilonewtons, ¿no? Si quieren lo anotamos ahí. Pero esto no influye en nada en nuestros diagramas. Nosotros solo vamos a utilizar la componente vertical. ¿Por qué? Porque estamos haciendo diagramas de esfuerzo cortante. Y ya saben que el esfuerzo cortante o la tensión cortante solo se genera cuando las cargas son paralelas al plano transversal de la viga. Entonces, estas cargas en el plano Y o en la dirección Y son paralelas al plano transversal de la viga, mientras que estas cargas en X, si se dan cuenta, son como cargas axiales, ¿no? Como las que veíamos en los primeros temas. Están comprimiéndome la viga, ¿no? Si lo pueden ver ahí. Pero nosotros no hacemos diagrama de cargas axiales, estamos haciendo diagrama de cargas o esfuerzos cortantes, lo que significa que a nosotros solo nos interesan las que están paralelas al plano transversal, o en otras palabras, las que están en el eje Y, si no quieren complicarse. Entonces, siempre que ustedes tengan una carga, una carga inclinada, lo único que tienen que hacer es calcular su componente en y esa es la que van a utilizar. En este caso, los 5 kilonewtons son los que vamos a utilizar para nuestro diagrama. ¿Ok? Entonces eso, solo para que lo sepan. Vamos a seguir, los voy a silenciar. Vamos a continuar. Ahora sí, hallemos los apoyos o las reacciones en A y en B, que es lo primero. Hago sumatoria de momentos, puedo hacerla en el punto A o en el punto B, yo elegí el A, da lo mismo. Entonces, primero voy a tener la fuerza de 12 kilonewtons a una distancia de 4 metros y me va a generar un momento antihorario, no, horario, un momento horario, por lo que va a ser negativa. Luego voy a tener la carga de 5 kilonewtons por 8 metros y me genera también horario respecto al punto A, por lo cual va a ser negativa. Por último tenemos la reacción en B a una distancia de 8 más 2 metros, 10, y me genera un momento antihorario, por lo cual es positiva, y eso igual a 0. De aquí despejo la reacción en B, me queda de esta manera, 12 por 4 más 5 por 8 sobre 10. Ya saben que todos los metros se simplifican, nos va a quedar en kilonewtons, y nos va a dar un resultado de 8.8 kilonewtons. Sí, 8.8 kilonewtons. Continuemos, ya tengo la reacción en B, puedo hacer una sumatoria de fuerzas en el punto, sumatoria de fuerzas en Y, perdón, y hallar la reacción en A. Entonces hago eso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué voy a tener? Tanto RA como RB positivas, los 12 y los 5 kilonewtons negativas, igual a 0. Despejo RA, que me va a quedar 12 más 5, 17, pasan al otro lado con signo positivo, 17 menos RB, que pasó al otro lado con signo negativo. Entonces RA va a ser igual a 17 kilonewtons menos RB es 8.8, y calculo. 17 menos 8,8 me da 8.2 kilonewtons también. Entonces ya tengo mis reacciones, ahora sí ya puedo empezar mi diagrama de la viga y de esfuerzo cortante y momento flector. Entonces, ya saben, esto lo construimos aquí mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir punto por punto, analizando y viendo qué nos sale, y vamos a construir el diagrama.
Entonces, empecemos en el punto donde x es igual a 0. Aquí lo dejé con BA, pero en realidad es B0. MA0 en realidad es lo mismo, es como ustedes quieran ponerle. Pueden ponerle letras, la anterior ayudantía le pusimos letras. Ahora le voy a poner posición, o sea, 0, luego voy a poner 4, 2, así donde estemos en la viga. Pero ya depende de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esfuerzo cortante en el punto 0, ¿a qué va a ser igual? Primera pregunta. ¿Vamos a tener que calcular tanto en derecha como en izquierda? ¿Alguien se da cuenta? Ok, la respuesta es sí. Tenemos que sacar tanto en izquierda como en derecha porque existe una carga puntual que es la reacción A. Entonces, existe esta reacción A, significa que tengo que calcular tanto en derecha como en izquierda. Entonces, a la derecha, perdón, a la izquierda, que es lo que primero sucede. A la izquierda todavía no tengo ninguna reacción, no tengo todavía la reacción en A, entonces mi esfuerzo cortante va a ser simplemente 0. Ahora, ¿qué sucede a la derecha? Lo indicamos. ¿Qué sucede a la derecha? Mi esfuerzo cortante va a ser igual a la reacción en A, porque ya actuó la reacción en A, y es de 8.2 kilonewtons. Esto indicamos que es a la derecha. Y con eso ya estuvo mis esfuerzos cortantes en el punto 0, en la posición 0, entonces lo dibujo. Empieza en 0 a la izquierda y luego sube hasta 8.2, que es mi reacción en A. Sube hasta 8.2. Y lo indicamos ahí. Listo. Subió hasta 8.2, ahora voy a calcular mi momento. Mi momento en el punto A, ya saben que como no hay ninguna distancia, estamos aquí, actúa la reacción en A, pero la distancia es 0, por lo tanto mi momento ya sabemos directamente que va a ser 0. Continuemos. Posición, ¿cuál es mi siguiente punto crítico o mi punto importante? Es donde termina la carga triangular, ¿no? En el punto 6, pero yo les decía que siempre es bueno calcular un punto intermedio entre donde empiece y donde termine nuestra carga distribuida, porque nos va a ayudar mucho para ubicarnos en cómo hacer el gráfico. Si yo calculara solo los extremos, no voy a saber cómo se mueve mi curva, y ahorita van a ver mucho más claro eso. Entonces calculemos un punto intermedio. Aquí el punto más fácil es la mitad, a los 3 metros. Entonces pongamos x igual a 3. Yo siempre calculo a la mitad, ustedes podrían hacerlo donde quisieran. En x igual a 3. Y voy a encontrar mi esfuerzo cortante en 3 y mi momento en 3. Entonces, ahora sí, aquí se viene el análisis de la carga distribuida, donde necesito que me atiendan muy bien. Estamos cortando en el punto 3, lo que significa que vamos a olvidarnos de todo lo que pase después de eso. Ahí. No nos olvidamos, cortamos la viga en el punto 3. Y
Lo voy a anotar acá, ahí, en esa posición número 3. La línea celeste entonces me indica mi corte. Ahora sí, como hacíamos en las cargas distribuidas rectangulares, lo mismo vamos a hacer en las cargas triangulares. Tenemos que hallar la equivalente de nuestra carga distribuida. Y ese equivalente, necesito la información de esa carga, necesito dos cosas. Primero, su magnitud, cuánto va a valer, y segundo, su posición, dónde va a estar. Y aquí usamos lo que acabamos de ver. Su magnitud, ¿cuánto va a ser? Va a ser el área de ese triangulito que yo tengo ahí, que ya no va a ser el área completa, ¿no? Porque lo he cortado. Entonces, ese triángulo de ahí, ¿cuánto va a valer? Sabemos que su base es 3, porque estamos en los 3 metros. Eso nosotros lo definimos. Y su altura, ¿cuánto será? Aquí tenemos que analizar. Bueno, en realidad simplemente tenemos que hacer una regla de 3 o una relación de triángulos, en realidad, no es regla de 3, es una relación de triángulos. Si a la base de 6 metros le correspondían 4 kilonewtons metros, ¿cuánto le corresponderá a 3 metros? Mientras lo piensan voy a anotarla la relación. Entonces, a ver, entonces, si a los 6 metros su altura del triángulo es 4, a los 3 metros su altura va a ser 2, ¿no? La mitad de 6 es 3, la mitad de 4 es 2. Eso sería lo más lógico, lo más fácil. Y ya viéndolo como relación, ustedes lo que tienen que hacer es esto. 4 sobre 6 va a ser igual a mi carga sobre 3, que es el punto que yo estoy analizando. Y si despejan P, les va a salir 2. Pero es más sencillo darse cuenta, si la cortamos a la mitad, entonces va a ser la mitad del valor de la carga distribuida. Por eso también es más sencillo cortarlo a la mitad, no directamente. Uy, lo borré el gran triángulo, el gran rectángulo, ya. De nuevo, si tienen alguna duda o se pierden en esto, me avisan nomás. Entonces, su magnitud la tenemos que hallar todavía, ¿no? Si la base es 3 y la altura es 2, que ya la encontré, ¿cuánto va a ser su magnitud? Va a ser el área del triángulo, y el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces, mi base es 3, mi altura es 2, base por altura entre 2, me da un resultado de 3 kilonewtons, que es la magnitud de mi fuerza. Ahí, 3 kilonewtons. ¿Y la posición dónde será? Ya lo habíamos visto. A un tercio de esta distancia, un tercio de la base de esta línea de acá. Entonces, si la base vale 3, es muy sencillo darnos cuenta que esta carga resultante va a estar a 1 metro de la línea celeste, o a 2 metros del inicio, como quieran verlo. Entonces, eso es lo único que teníamos que definir. Posición y magnitud. La magnitud, ya saben, la sacamos con base por altura entre 2, y la magnitud la sacamos con un tercio de la base. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de ya hallar nuestro esfuerzo y nuestro momento en el punto 3. Mi esfuerzo cortante, ¿a qué va a ser igual? Hasta ese punto, entonces, ¿qué actúa? Primero, la carga es RA, que es 8.2 kilonewtons.
Y luego, negativa hacia abajo, la carga equivalente de mi fuerza distribuida, de mi fuerza triangular, que va a ser 3 kilonewtons. ¿No? Todavía no me interesa la distancia porque estoy en esfuerzo cortante. Entonces, 8 kilonewtons menos 3 kilonewtons. Y mi resultado ahí me va a dar 5.2. Y listo, ese es mi fuerza, mi esfuerzo en el punto 3. Aquí en el punto 3 o en la posición de 3 metros, ¿es necesario sacar a la derecha y a la izquierda? No, no es necesario porque no hay ninguna carga puntual. No hay ninguna carga puntual. Recuerden que las cargas puntuales son estas, ¿no? La RA, y luego tenemos esta de acá, la de 5 kilonewtons, y la RB. Pero esta es una carga distribuida, entonces no hay que hallar a la izquierda o a la derecha. Es decir, el valor es el mismo a la izquierda y a la derecha. Entonces 5.2. Y ahora el momento. Para el momento ya es bastante fácil porque ya definimos la distancia y la magnitud. La magnitud es 3 kilonewtons y la distancia es 1 metro. Entonces, vámonos al momento. Primero, mi momento en el punto 3. ¿Qué es lo primero que actúa? La carga RA a una distancia de 3 metros. Entonces anotamos 8.2 por 3 metros. Y es positiva porque la carga es positiva. Luego, los 3 kilonewtons son negativos, me generan un momento negativo entonces, ya vimos por qué es eso. Y a una distancia de 1 metro de la línea azul, que es donde estoy analizando. Entonces, 3 kilonewtons por 1 metro. Y eso me da como resultado 2 por 3 menos 3 por 1. Me da un resultado de 21.6 kilonewtons por metros. Y ese es mi momento en el punto 3. Este es el punto más complicadito porque está en medio de nuestra carga distribuida, ¿no? Los otros ya son mucho más sencillos. Entonces borremos para pasar al siguiente punto de análisis, que ahora ya sería cuando termina mi carga distribuida, ¿no? Mi punto X igual a 6 metros. Entonces, en X igual a 6, hallo mi esfuerzo cortante y mi momento flector. Corto mi viga y me olvido de todo lo que está adelante. Estoy aquí en el punto 6. Me olvido de todo lo demás. Ok, entonces estoy acá y trazo mi corte. Listo. Y tengo que determinar cuánto va a valer la equivalente de mi carga distribuida y a qué distancia va a estar. Que es muy sencillo porque en realidad ya lo hicimos, ¿no? Para hacer este diagrama necesitábamos la equivalente total y como ya estamos al final de la carga ya necesitamos también aquí la equivalente total. Entonces, mi carga equivalente va a estar más o menos por aquí. Ya sabemos que eso significa que va a estar a 1/3 de los 6 metros, o sea, a 2 metros de acá. Y va a valer el área del triángulo, que el área va a ser base por altura entre 2. La base es 6, la altura ya es la altura completa, o sea, 4. Y entre 2 va a valer 12 kilonewtons. Y ahí está mi
carga equivalente. Entonces ahora sí puedo hacer mi fuerza cortante y mi momento flector en el punto 6, pero nos queda menos de un minuto, así que voy a finalizar la reunión. Volvemos al mismo enlace ahorita.